Tenemos todavía varios pendientes, te acaba de comentar tu corresponsal, hay 4 mujeres indígenas detenidas, 23 niños y niñas retenidos, y que desde nuestro punto de vista claramente esto es una criminalización de la pobreza y se usó como una pantalla el 22 de julio para pues demostrar o tratar de cubrir las ineficiencias que la Fiscalía había realizado, entre ellas negarse a coordinarse con el Sistema Nacional de Búsqueda y no haber realizado la búsqueda inmediata de Dylan. Afortunadamente hay buen resultado, pero ahora mismo tenemos víctimas en este paso que hay que devolver, porque recordemos, Luisa, también que fue muerto la primera persona detenida de este caso, el señor Adolfo, que murió el 24 de Bueno, julio en la cárcel donde estaba bajo resguardo de autoridades. La familia acusa que fue asesinado, las autoridades dicen que fue un suicidio, todavía obviamente corresponde investigar, y estamos solicitando que la Fiscalía General de la República traiga el caso ante la clara complicidad y vínculos de las autoridades del Estado de Chiapas frente a este caso. qué bueno que lo mencionas con tanta claridad, porque de repente es difícil poder decirlo así, pero me parece que criminalización de la pobreza es contundente. Bueno, ¿te parece si antes de pasar de lleno a este otro caso que creo que también merece toda la atención, primero hablamos de lo que decías hace unos instantes, de la presión social, la importancia de no quitar el dedo del renglón, de las alertas Amber, de que haya una respuesta social cuando un niño o una niña desaparecen, porque sin duda esto fue lo que por lo menos obligó o apuró a la fiscalía, el hecho de que hubiera tanta gente encima de este caso. Por supuesto, la lucha de Juanita fue incansable, admirable. Desde acá le mandamos un fuerte abrazo, pero hubo una gran participación y esta presión, pues al parecer trae resultados. Tendría que ser así con todas y con todos. Bueno, tendría que no haber este delito, pero tendría que haber una importante reacción cada vez. Sí, sin duda, Luisa. Y mira, yo creo que quisiera invitar al público a recordar otro caso también donde tuvimos el logro por la gran indignación nacional, fue Marco Antonio, un adolescente desaparecido por la policía de la Ciudad de México y que fue precisamente gracias a toda esta gran movilización que se logró, que 5 días después fue encontrado con vida, con muchos daños y lesiones que le han perdurado, pero afortunadamente con vida. El caso de Dylan es otra demostración y es importante en ese sentido destacar que es muy, muy importante que la sociedad pueda asumir que los niños y niñas que desaparecen son nuestra responsabilidad de todas y de todos. Por supuesto, obligación de las autoridades investigar. Tenemos que avanzar en el cumplimiento de la ley con un protocolo específico de búsqueda para que niños y niñas tengan la garantía de que son buscados de manera eficiente y no solamente por la presión pública. Ahora mismo seguimos teniendo 12.700 niños y niñas desaparecidos, 12.700 familias que tienen a un niño o una niña que no ha sido localizado y que claramente su proyecto de futuro está pues en juego. Pues les acompañamos a ellas y a ellos, por supuesto. Y ahora sí, si quieres entrar de lleno con el otro tema que me parece muy preocupante, en el marco de la búsqueda de este pequeñito de Dylan, se encuentra algo que la Fiscalía presenta como una red de trata, como que se descubrió una red de trata. Y desde que vimos las primeras imágenes había algo que no cuadraba mucho, ¿no? Esta pues imagen de la pobreza típica que vemos en nuestro país, 3 mujeres en una situación compleja con una serie de niños. Y conforme fue avanzando la investigación supimos esto que dices. Por supuesto que los niños y las niñas trabajaban porque muchas familias en este país tienen la necesidad de trabajar todos los miembros. Después pasa esta muerte del abuelo en condiciones, como dices, muy dudosas y la fiscalía no ha sabido resolverles. Las mujeres siguen detenidas, la familia sigue separada y yo no he visto a nadie que diga, oigan, lo que habría que hacer es ayudarles a que los niños no tengan que trabajar, ¿no? No tendrían que apoyar a la familia, pues no separarles. Sí, efectivamente, Luisa, creo que es un caso muy evidente de violencia de género y discriminación por pobreza. Son 3 mujeres pobres indígenas. Estas 3 descripciones podrían explicar por qué con mucha frecuencia son víctimas y son usadas para justificar trabajos de las fiscalías. No es un caso nuevo, lo hemos vivido por muchos años, lo hemos denunciado. Ahora mismo hemos solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Dylan, pero precisamente por todas las tropelías que ha cometido la Fiscalía y que no tiene cómo sustentar. Recordemos, y esto está grabado y está ahí en los medios de comunicación, el 22 de julio el fiscal, después de que se tuvo como presión en la mañanera el caso de Dylan, lo presentó la red como vinculada a la desaparición de Dylan. Hoy tuvo que reconocer que no tiene vinculación, que son carpetas distintas y no ha logrado, ha sido evidente, explicar qué pasa con estas familias pobres. Es importante también destacar, Luisa, que
tenemos 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan, que hacen actividades económicas en pequeñas comunidades, pero la pobreza claramente está marcada en poblaciones indígenas. Si tú naciste niño, niña o mujer indígena, 8 de cada 10 son pobres extremos solo por haber nacido indígenas. Esta discriminación estructural, social, tal cual como se plantea, tiene que representar una respuesta del Estado para ayudarles, para que no trabajen sus hijos, para que ellas tengan ingresos distintos, pero sobre todo no usarlas como ahora se está usando como chivos expiatorios frente a la ineficiencia de las autoridades. Seguiremos exigiendo la liberación. Es tan sencillo, o sea, ellos ya han presentado actas de nacimiento de sus hijos, hay amenazas de orden de aprehensión a la familia que ha estado denunciando todas estas tropelías, y tan sencillo como hacer las pruebas de ADN, que hasta ahora la Fiscalía se ha negado a hacerlo, para que puedan ser reintegrados a su familia. Estamos, por supuesto, exigiendo que la Fiscalía General de la República atraiga esta carpeta de investigación, porque claramente hay actuaciones sospechosas de la Fiscalía de Chiapas. Me imagino que el interés superior de las y los menores no es separar a la familia como primera instancia. Tendría que responder la Fiscalía, quienes hayan participado en este operativo, con alguna reparación del daño, porque lo decía hace unos instantes nuestra corresponsal Gabriela Cutiño, los más pequeñitos están presas y presos junto con las madres, los otros están esperemos, en una casa hogar del DIF. Ya perdieron a su abuelo en circunstancias rarísimas, también le criminalizaron y luego dijeron que se había suicidado. Me parece que hay una serie de violaciones muy graves por parte del Estado a esta familia. Ahora sí que podemos decir que es un tema del Estado. Efectivamente, mira, claramente el derecho a vivir en familia es la prioridad junto con el interés superior de la niñez que está establecido en nuestro artículo 4 constitucional, y no puede existir otro tipo de interés mayor, me refiero económico, político, cualquier otro. Por eso es tan importante este caso paradigmático, porque no solamente se encuentra la negativa inicial para buscar a Dylan, la dilación que tuvieron, logramos presión nacional e internacional, que interviniera incluso el presidente. A partir de ello se monta un espectáculo el 22 de julio donde se presentan estas 3 mujeres pobres indígenas, y en lugar de, digamos, hacer una investigación correcta, se usa esta cortina de humo. Fue localizado afortunadamente Dylan con vida, está detenida una persona que queda en evidencia que no tiene ningún vínculo con estas mujeres como se les acusó al inicio, y ahora corresponde reparar este daño, primero liberándolas, además de investigar a los funcionarias y funcionarios que se han visto implicados en este caso. Seguiremos exigiéndolo, insistiendo, pero es importante que nos quedemos con la sensación, sí, de buena noticia de Dylan, pero tenemos en ese camino injusticias cometidas contra mujeres indígenas que la única culpa que tienen es ser pobres.